Vale, esto ya está grabando. Bien. Buenos días, Claudio. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Como ya te lo pregunté, te lo vuelvo a preguntar, Sí, a ver claro. si me cuentas lo mismo o ha cambiado la cosa. ¿Por qué hacer cine? Porque me lo pide el cuerpo. Creo que te contesté lo mismo Sí, la otra me vez, parece ¿no? también. Has sido fiel a ti mismo. Sí, no, en el sentido, cuando digo que te lo pide el cuerpo, claro, es una expresión hecha en castellano, pero tiene todo el sentido. O sea, para mí, en el cuerpo hay corazón, tripa, cerebro, ¿no? Entonces, cuando las tres cosas te piden una lectura de la realidad, pues una película te interpela, te busca, ¿no? Te dice, venga, quiero nacer, quiero ver, quiero aparecer, ¿no? Y tengo mucho esta sensación. Todos los argumentos que uno maneja para hacer películas, hay un momento en que una exige aparecer, ¿no? Exige ser hecha, y es cuando te pones. Y de hecho, en general, mi sensación es que es la película que me lleva, ¿no? La voy descubriendo mientras las hago. No soy de guión, para entendernos, ¿no? Sino de hacer aparecer la película. ¿Y cómo es ese momento en el que aparece la película, en el que dices, me tengo que dedicar años de mi vida a esto? Para mí es como si hubiera una niebla y alguien te llamara desde dentro de la niebla y te dijera, ven, ven, ¿no? Entonces tú entras y solo ves así de una manera como muy, así, muy poco definida, que hay algo allí que te llama, ¿no? Y vas entrando, entrando, entrando hasta que consigues estar tan cerca de eso como para verlo bien definido. Y luego cuando lo ves bien definido te coge de la mano esa cosa y te lleva a donde quiere. ¿Cómo pasas hablando de cine, no de las videoinstalaciones, porque Sí. eso sería otra entrevista y muy Sí. diferente, muy larga? ¿Cómo pasas de la Barcelona del siglo XVIII a la Guatemala, que creo que es una dictadura o Sí, una sí. represión que no se ha visto mucho, no se conoce mucho? Bueno, Hablando de todo el sí. siglo XX. ¿Cómo es ese Mira, proceso? o sea, por un lado hay una casualidad. Yo estaba en Guatemala en el 2012 y un amigo de un amigo invitado a la Bienal de Arte, justamente con unas videoinstalaciones, y un amigo me dijo, tienes que conocer a una persona que yo creo que le interesará, etcétera, y esta persona me dijo, tienes que conocer a un grupo de gente que igual te interesan, le interesas, etcétera, y fue cuando conocí al grupo de los peticionarios, que se llaman ellos, ¿no? El grupo de las familias que llevaron a juicio al Estado de Guatemala y que luego ganaron el juicio, y en la sentencia estaba lo del documental. Eso por una parte, pero el paso para mí ha sido muy lógico en dos sentidos, básicamente. Yo creo que A través del Carmel, por ejemplo, el interés por la historia es bastante obvio, ¿no? Hay un interés por la historia pequeña, metida, o sea, por la historia grande, tal como se articula en las vidas cotidianas de las personas, ¿no? Que es una dimensión que creo que está muy presente también en Sin Miedo, ¿no? O sea que en ese sentido, digamos, no hice más que aprovechar, subirme a un tram que pasó delante mío y me dijeron, ¿quieres hacer esto? Y me pareció fantástico. Me pareció fantástico a mí como aprendizaje, porque yo había hecho alguna cosa en Latinoamérica, pero no había entrado a fondo en la cuestión. Me interesa mucho la historia también, la historia política del mundo, y luego me interesaba el desafío que suponía intentar hacer una traducción en el 2018, en la segunda década del 21, de cosas que habían pasado en el siglo XX, en la segunda mitad, y que considero que no son fáciles de comunicar, porque ha habido un cambio de cultura, un cambio de paradigma cultural muy grande con la aparición de las redes, con la generalización de la televisión y con una transformación, yo diría, de la memoria misma. No recordamos de la misma manera que hace 50 años, porque ahora mismo dentro de nuestra experiencia están las propias imágenes, ¿no? Nuestra vida es como indistinguible ya, o sea, hay cosas que pertenecen a nuestra experiencia, pero no hay ningún aspecto de nuestra vida, por íntimo que sea, que no haya pasado por algún selfie o alguna peliculita, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, eso supone que la manera de pensarse uno ha cambiado mucho. Entonces, ¿cómo explicar, por ejemplo, a la gente que ha nacido alrededor del 2000 lo que era la Guerra Fría, el comunismo y estas cosas, ¿no? Porque la posibilidad de explicarlo en términos de libro, que siempre está allí y me parece fundamental, no creo que agote ahora, ni mucho menos la posibilidad de explicar la cosa. Entonces, en mi película me quise plantear, y es una dimensión que creo que está presente también en mis otras películas, una cuestión relacionada con la historia y la memoria colectiva. Esta película fue la ocasión de meter, digamos, de entrar en una historia muy poderosa, o sea, como un núcleo, un nudo de la historia del siglo XX, que es toda la historia de Latinoamérica relacionada con el imperialismo norteamericano y todo lo que eso supuso para los habitantes de la zona. Está muy bien el arranque de la película. Ahora te preguntaré por el dispositivo porque es muy interesante cómo explicas esta película. El arranque que nos remite a través del Carmel, ese arranque, con el plano secuencia entrando en la casa y volviendo a salir. ¿Y por qué contar esta historia así? Porque, por ejemplo, a mí me remite a Riti Pan, ¿no? Porque la única entrevista que hay que la descubre el espectador, porque creo que es muy importante y lo tiene que descubrir por sí mismo, la haces tú, pero el resto son diálogos y conversaciones entre ellos. O sea, la intervención del director es observar, ¿no? Y filmar. Bueno, esto más allá de Ritipan es un dispositivo que yo he usado siempre, ¿no? Y que a mí no me viene, en este caso lo de los diálogos es quizás la cosa nueva respecto a los dispositivos que yo he usado hasta ahora, porque lo que a mí me ha importado mucho siempre es romper la estructura clásica del documental o incluso de la película en la que hay un experto que le pregunta a un informante, ¿no? O que hay un entrevistador que pregunta al entrevistado. O sea, los formatos estos para mí son significantes en sí y tienen ya puesta una cierta jerarquía de saberes, etcétera, etcétera. Entonces, tanto en el Carmel, pero incluso en la obra seminal del Carmel, que es El Avenir, que es una videoinstalación y película, las dos cosas, ya hay este trabajo de la voz del otro, ¿no? Hacerle sitio a la voz del otro para que hable y diga, y hable él, no hable con la pregunta del experto o con la pregunta del que tiene el medio, ¿no? Del que maneja la cámara. Entonces, siempre he hecho trabajos que suponían momentos de empoderamiento diferente con los grupos con los que trabajaba, de manera de que compartiéramos saberes para hacer la película. Yo creo que esta ha sido una característica. En este caso, la idea de que hubiera diálogos nace directamente del hecho de que el protagonista de la película es un grupo. Entonces, un grupo que habla es un grupo que dialoga, básicamente. De allí... el dispositivo se adecúa a lo que estás contando. Siempre. Siempre. O sea, yo intento, lo que te decía antes de cómo nacen las películas, yo siempre intento que la película acabe apareciendo a partir de un diálogo profundo con los propios protagonistas de la película, ¿no? En la que entre todos hacemos surgir la película. De manera que hay una parte de diálogo ya en el nacimiento mismo de la película, no solo en lo que representa la película, ¿no? En este caso era como inevitable, porque... Digamos, cuando me presentaron este grupo fue muy curioso, porque pasé una especie de casting, ¿no? Porque, o sea, no, porque ellos conocían tu trabajo de antes. No, o sea, la cosa fue que este amigo nos dijo, al grupo y a mí, nos dijo, os tendríais que conocer. Entonces ellos me explicaron su historia, ¿no? Me explicaron que eran la comisión de documental, así se llaman ellos, estos cuatro que son los protagonistas de la película. En la comisión de documental de un grupo de 26 familias que eran familiares de desaparecidos, cuyas desapariciones venían referenciadas en un documento interno del ejército guatemalteco, de una unidad de inteligencia, que digamos, reportaba las actividades de esta unidad de inteligencia en 3 o 4 meses del comienzo del 83.
y había el reporte de 183 secuestros, la mayor parte de los cuales acababan con torturas y muerte. Es el único documento, en el momento que apareció, era el único documento que permitía acusar directamente al Estado de Guatemala. Porque, digamos, aunque Guatemala es el país que tuvo la represión más sangrienta de todos los países de Latinoamérica, porque hubo 45.000 desaparecidos en una población que en aquel momento eran 8 millones. Una barbaridad, una barbaridad. Piensa que en Argentina, por ejemplo, hubo 30.000 desaparecidos por más del doble de población. O sea que en cantidad de población el porcentaje es una locura. Y además hubo 200.000 muertos, ¿no? O sea, realmente fue una masacre. Pero como la guerra civil se cerró en falso, el ejército escondió todos los documentos, no entregó ningún archivo, los hizo desaparecer, y el diario militar, que aparece en 1999, este pequeño documento, era la única prueba de que realmente el ejército había estado implicado, es con lo que se podía acusar al ejército, ¿no? La prueba de que la guerra civil se cerró en falso en Guatemala es que de esos 100 y pico casos probados de secuestros, torturas y muerte, de desaparición forzada, solo 26 familias se atrevieron a denunciar al Estado de Guatemala, porque aún ahora en Guatemala es peligroso exponerse, es peligroso desafiar las fuerzas, ¿no?, llamémosla de la oligarquía, de la derecha, ¿no? Es un país extremadamente violento, donde es muy fácil morir por la calle de un tiro, y es muy fácil ahora mismo disimular un asesinato político con un asesinato por atraco, por robo, ¿no? De manera que solo 26 se atrevieron. Entonces, estos 26 que ganan el juicio al Estado de Guatemala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos piden que en la sentencia se refleje la obligación del Estado de Guatemala de hacer un documental como acto de reparación y acto de memoria. Cuando sale la sentencia que les da la razón, el Estado de Guatemala no la acata. Hay que decir que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene medios de coacción. O sea, los estados firman el tratado que forma la Corte, pero luego acatan o no acatan la sentencia según su buena voluntad, ¿no? Pero ellos ya se habían puesto en marcha y entonces habían empezado a ver directores, guionistas, productores para enterarse de cómo es hacer un documental. Y además habían visto muchas películas sobre desaparecidos en Latinoamérica, ¿no?, y sobre las represiones de Latinoamérica, empezando por La Noche de los Lápices y otras películas así, ¿no? De manera que cuando yo hablo con ellos me encuentro un grupo ya empoderado. O sea, lo que yo solía hacer con los grupos que empezaron, por ejemplo, a través del Carmel, supuso todo un año de trabajo con todos los vecinos, los diferentes grupos de vecinos, para definir juntos cómo se querían mostrar, o sea, para empoderarlos. Ahora, ¿no? El proceso fue la inversa. Claro, no tanto para hacer casting, sino para empoderarlos, para que pudiéramos establecer un terreno de juego común, ¿no?, donde cada uno pudiera poner sus saberes sobre la mesa y la película naciera de esto. Porque yo siempre he sido siempre muy contrario a la idea de dejarle la cámara a los que no la saben manejar, pensando que hay alguna espontaneidad en esto, ¿no? No hay espontaneidad, hay torpeza. No. Que para algo los que sabemos y estudiamos. Sí, pero el saber no tiene que ser... Preparación. Claro. Pero el saber no tiene que ser una torre de marfil, tiene que ser algo a compartir, ¿no? Entonces, la idea justamente, mi manera de trabajar, supone poner mi saber sobre la mesa, exponerlo a las críticas de los otros y los otros otro tanto, ¿no?, y intentar entre todos hacer una buena película, ¿no? Y entonces, claro, yo les expliqué lo que hacía y ellos me explicaron lo que querían un documental, y además la idea era que no fuera un documental muy ortodoxo, porque pensaban que si era muy ortodoxo tampoco se recordaría. Había una intuición sobre cómo es la memoria, ¿no?, que recuerda las cosas que tienen particularidades, ¿no? Hace falta una particularidad para que las recuerdes. Total, que nos conocimos, tuvimos este diálogo y a los 2 meses me llamaron y me dijeron
nos gustaría que fueras tú el director de nuestra película, ¿no? O sea, de alguna manera me eligieron ellos. ¿Tú después de aquel encuentro pensabas que te iban a elegir a ti? Digamos, El encuentro yo y hice... otras cosas. Sí, exacto, ¿no? Sí, sí. Yo les dije, digo, mira, que yo no conozco la realidad de Guatemala, más allá de estar informados de cómo es la historia del siglo XX, no conozco, ¿no? Me dijeron, no importa, porque claro, digamos, quien aporta ese conocimiento somos nosotros, justamente, ¿no? Y a nosotros nos interesas tú como director. Y nada, me embarqué en esta aventura extraordinaria que me hizo acercarme a cosas muy duras de la humanidad. Quiero decir que en este sentido ha sido un viaje al infierno, ¿no? Porque las cosas que cuentan en la película son muy, muy bestias, ¿no? La represión fue terrible allí y fue terrible además por todo ese juego que también sucedió en otros países de Latinoamérica, pero que allí se dio de manera como a la enésima potencia, de hacer una especie de teatro de la crueldad para, ¿no?, para atemorizar al adversario. Pero también fue un viaje a la capacidad, al sentido de la justicia, a la entereza, al coraje, porque hay que decir que estas personas se enfrentan a esos demonios, ¿no?, a esos grados de crueldad inimaginables aquí, y lo hacen con valor, con coraje, y además, por ejemplo, exigen que la persona que ha torturado a su hermano, a su padre, a su hija, y que la ha hecho pedazo ¿no?, y le ha hecho todas las perrerías que uno se puede imaginar y más, porque no te las imaginas todas, no sea colgado de un palo, sino que pase por un tribunal de justicia. O sea, la sensación de que ellos son realmente los estandartes de la civilización, yo la tuve clarísima. O sea, cuando tocas la barbarie y te encuentras gente como ellos, que son los que de alguna manera establecen lo que puedes sobrevivir de humano en una situación así, es una lección fantástica. ¿Y cómo entras en contacto con Riti Pan, su productora en Francia y tal? Porque esto me parece bueno, yo no entré en contacto con Riti Pan. Lo de Riti Pan fue casual, de hecho, porque yo tenía hace tiempo contacto con Catherine Dussart, que se había interesado por una película que será mi próxima película de ficción. Pero lo típico del cine, ¿no?, que los proyectos se postergan y tal, y que cual, ¿no? Entonces, desde que nos conocimos con... Hay algunos que ni se hacen. Muchos, ¿no? Uno tiene más proyectos sin hacer que hechos, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo que toca, ¿no? Sí, es la vida. Es la vida. Entonces, desde que nos conocimos con Catherine hasta que espero que el año que viene se ruede la película que digamos, que hizo que nos conociéramos en París en un encuentro de productores, yo he hecho 4 películas, ¿no? Y Catherine hizo 12. 12, Dios mío. Bueno, Catherine hace un par de pelis al año, ¿no? Y produce un par de pelis al año. Como director no doy para tanto, ¿no? Aunque siempre me ha fascinado Fassbinder, ¿no?, que hacía 3 al año, sí. Y cuando le decían que una era mala decía, no, me extraña con tantas que hago. Normal. Corriente. Entonces, digamos, Catherine, simplemente en el momento en que aparece esta idea, se pone sobre la mesa, Catherine me dice enseguida que quiere ser la productora. Y consigue la coproducción de arte, que es lo que realmente lanza todo. Después entra en juego pues, un productor mexicano, que es el mismo de La maleta mexicana, sí, Eamon Farrell. Alebrije. Sí. Y también hacen ficción también, ¿no? Sí. Me suena. Bueno, Mónica Lozano, que es la directora de Alebrije, fue la productora de Amores Perros. Eso, yo digo, me suena. Es uno de los grandes nombres de la producción mexicana. Sí. El productor mexicano lo busqué yo porque pensé, en Guatemala no hay estructuras para producción de cine, es un país, digamos, todo es muy embrional, la producción de cultura en Guatemala, más allá de la preparación y la buena energía de unas cuantas personas que están, no faltaría más, o sea, pero las estructuras para producir una película con ambiciones no están, y encima creo que era bueno no levantar la liebre, porque todos estábamos preocupados de lo que nos podía pasar. Sí, la represalia. Claro. Sí, o sea que... Porque en la película se cuenta una represalia, una persona que buscó y encontró la muerte, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, no son bromas, no son bromas. Entonces fuimos con pies de plomo con todo. Entonces dije,
yo creo que necesito un interlocutor latinoamericano de la zona para asegurarme también que voy bien con lo que estoy haciendo, ¿no? Que realmente es una película adherente a la realidad del lugar, etcétera, etcétera. No había opción de que eso fuera un productor guatemalteco y entonces busqué en México, que tiene frontera y además es una potencia cinematográfica del lugar, ¿no? Y efectivamente ha sido fantástico trabajar con Eamon. Y luego aquí he encontrado soporte y luego Ibermedia entró en el proyecto también. ¿Cómo es el trabajo de montaje? Porque veo a Diana Tucedo que trabaja muchísimo, además ha dirigido su primera peli y vuelves a contar con Jimmy, ¿no? Sí. El gran Jim Ferrer. Bueno, en el caso de esta película Jimmy jugó un papel bastante marginal, ¿eh? Llevó Sí. la cámara y no... Amistad, ¿no? Sí, sí, y no mucho más. Y Diana hizo una parte del montaje, pero el montaje final lo hizo Dani García Benavide, que es con quien estoy montando mi próxima película. Diana tenía sus proyectos. Sí, que tiene un montón. Y una vez acabada la película, ¿qué les parece a los...? No la han visto todavía. ¿No la han visto? No la han visto, porque la película se ha estrenado en Guatemala, se ha estrenado estuvo en el Festival de La Habana, estuvo en Camboya, en el festival, ¿no? En el Camboya Film Festival. Hemos hecho el preestreno en Madrid la semana pasada y esta semana es cuando lo verán. Vale. Así que... ¿Y bueno, qué esperar de sus algunos sí que la han visto, por ejemplo, los que han hecho el acabado final, como Dani o Eric de sonido, y así, sí la han visto y les parece estupenda, claro, es el equipo. ¿Y qué esperas de la respuesta de todo este equipo, de todo este grupo? ¿Piensas que se van a sentir bien con la película? Hombre, piensa que la película la hemos estrenado en Guatemala en una sala de 600 personas, se ha llenado y hemos dejado gente fuera, ¿no? Y fue fantástico, ¿no? Porque hubo emoción contenida, pero hubo también, yo creo que la película toca cuestiones muy duras, pero orientadas hacia la vida, o sea, orientadas hacia el valor, el tesón, la entereza, la voluntad y justicia de estas personas, de manera que el final es un final hacia la esperanza. Y yo espero, digamos, eso es un poco la idea, ¿no? Y por ahora, digamos, las reacciones que he visto han ido todas en ese sentido. Y ahora para terminar, yo te pregunté cuál era tu película que cambió tu mirada como espectador, pero ahora yo voy a preguntarte otra cosa. Bien. ¿Cómo ha sido tu experiencia personal después de este viaje? Te digo, o sea, me he acercado a cosas que los europeos de nuestra generación ya no nos hemos acercado, los del anterior sí, porque vivieron la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, el nivel de brutalidad que se vivió en Centroamérica y en Latinoamérica en general, yo no creo que quizás afloró en el frente del este, entre los nazis y los rusos, ¿no? Lo que hicieron los nazis en los países del este. O sea que es una cosa turbadora acercarse a eso, porque además te das cuenta que es un poco de lo que se habla al final de Apocalipsis Now, ¿no? Lo que dice Kurt, ¿no? Es algo que nos habita, ¿sabes? No hace falta, no es la famosa banalidad del mal, o sea, no hace falta ser un monstruo, ¿no? O sea, basta que haya un contexto que justifica que hagas esto y en algunos de los documentos que leí, los torturadores se quejaban a los torturados de que les obligaban a hacer esto. Imagínate la situación, ¿no? O sea, eso por una parte, es un aprendizaje de estos de fondo, ¿no? Que te cambia, que te hacen... Por ejemplo, yo, para preparar esta película, hice también un viaje a Auschwitz, quería entender algo. Y la verdad es que lo sentí o sea, sentí lo que había pasado allí, ¿no? De una manera realmente... no sé, de estas conmovedoras, de estas que te cambian, ¿no? Esto me ha cambiado. Pero te diré otra cosa, me ha cambiado todavía más ver cómo estas personas son capaces de enfrentarse a eso. Porque aquí podemos ceder rápidamente a las posturas cínicas, sí. A decir nada, no vale la pena, ni lucha de nada, ¿no? Y cuando ves esto dices, aquí, o sea, nos bajamos la cabeza por cosas mucho más ligeras, mucho menos peligrosas, que nos afectan mucho menos nuestra vida y estamos dispuestos a obedecer, a renunciar al sentido de la justicia, a dejarnos ir a pasiones así, ¿no? Sí. poco edificantes.
Y claro, ves este ejemplo y dices, un momento, que tenemos en nosotros la capacidad de ser justos, tenemos en nosotros la capacidad de ser valientes. Sí. Y estas personas son un ejemplo. Y son un ejemplo, además, yo creo que en la peli se ve claro, sin aspavientos, sin retórica, sin... ¿no? Desde su humildad. Es así. De hecho, hay un momento que dicen, este pobre país. Sí, claro, porque ellos son conscientes de dónde viven y en el ambiente que están. Sí. Pues Claudio, un placer hablar contigo de tu película y nada, hasta la próxima película. Un placer hablar contigo de nuevo y hasta la próxima película.